Déjenme empezar ahora sí a compartir esta sesión para que todos vayamos conociendo de qué vamos a hablar el día de hoy. Hoy vamos a hablar de algo bien importante y que es el crecimiento exponencial en el equipo de trabajo. Sabemos que cuando ya pasas, de repente llegas a tu 25% y llegas a la parte de director, siempre viene el tema del reto de lo estaré haciendo bien, estaré guiando mi equipo hacia el siguiente nivel, tendrá los objetivos que realmente se necesitan para poder llegar. Y yo creo que estas preguntas son válidas y efectivamente cuando he sesionado con cada uno y cada una de los diferentes directores he descubierto diferentes matices de cómo trabajar los equipos. Y bueno, pues prácticamente en estos 2 años que ya llevo en Pharmacy, me ha tocado descubrir que ningún método es malo, que ningún sistema es malo, solamente hay que hacer los ajustes correctos para que las cosas continúen avanzando y obviamente lo veamos en el crecimiento del equipo. Pero algo bien importante, a veces pasa, ¿cómo pasamos de repente cuando tú ya estás en ese 25% y quieres seguir creciendo, pero que tu equipo también a la par se siga desarrollando, pero a veces de repente pasa que el equipo se queda estancado en el primer eslabón que es en el tema de la venta directa? Que si bien es muy bueno, porque definitivamente es donde se obtienen las comisiones, donde vemos el ingreso, digamos que la segunda forma de ingreso, y vemos también todo de alguna forma más medible, más cuantificable, definitivamente, si algo está estipulado, pues que no solamente una forma de ingreso que es la parte de la comisión, sino que esa es principalmente la llave que abre todo para que el equipo siga avanzando, ¿no? Entonces, ¿cómo pasar a hacer que el equipo deje de pensar como vendedor y se convierta en líder? Y es donde empieza el reto interesante por parte de los directores, de todos mis queridos y estimados directores. Entonces, anótame un número uno. Si de repente te has enfrentado a ese reto o en algún momento tu equipo lo has visto que se enfrenta a ese reto de cómo dejar de pasar de pensar en vendedor a empezar a pensar como líder. Entonces, seguramente te pasa sobre todo cuando tienes esas primeras reuniones unos a unos de acercamiento, de ver cómo empiezas a plasmar esas primeras metas y que si bien ya se tiene tal vez algún avance dentro de los porcentajes de bonificación, siempre se vuelve un reto empezar a cambiar el chip me dicen que por ahí se escucha un poquito bajito, déjenme subirle volumen, me dicen si ya se escucha mejor, voy a acercarme a la computadora. Este, y bueno, siempre está ese reto de cómo hacer que el chip del equipo cambie a pasar a pensar como líder. Entonces, eso vamos a hablar esta noche con algunos ajustes y algunos matices que efectivamente hay que seguir aprendiendo. Entonces, ay, pero ya empezó. ¿Cómo crezco exponencialmente? Por ahí me comí una letra, pero bueno, definitivamente tiene que ver hoy en día para poder seguir avanzando y poder hacer que los equipos sigan creciendo, conseguir promoviendo tu marca personal. Recuerda que hoy en día, cuando tú ya estás como director y empiezas a tener un equipo, definitivamente la comunicación, dentro de los tres eslabones de la comunicación que quise refrendar esta noche es definitivamente seguir promoviendo tu marca personal. Tu marca personal con tu equipo va a hacer que definitivamente cada una y cada uno siga de una manera descubriendo cómo poder conectar, ¿sabes? Seguir promoviendo lo que haces a diario con las actividades, con todas las actividades que haces en tu día a día, definitivamente se vuelve esencial para que también tu equipo pues lo conozca y definitivamente también sepan cómo ellos poderlo aprovechar. Y definitivo, algo bien importante que no hay que olvidar, los productos, que son los productos que usas a diario, que es lo que vas a seguir recomendando para hacer que también tu equipo lo empiece a realizar y también obviamente a seguir junto contigo. Y definitivamente dentro de la construcción, se me pasa un poquito, dentro de la construcción de esta parte de bases duplicables, tiene que ver con esta actividad diaria. Y una vez que tú tienes tu equipo, definitivamente hay que seguir haciendo la parte de seguir mejorando el tema de los hábitos, ¿sabes? O sea, ¿qué está haciendo el equipo? Realmente cómo lo está haciendo. Y esa parte del seguimiento que a veces en el tema de los líderes tiene de repente olvidarse, ¿no? De repente dices, híjole, ya tuve mi primer acercamiento con mi equipo, tengo ya mis primeras metas o ya plasmé la meta del mes con ellos, ya sé hacia dónde van, sé que a lo mejor este mes vamos a lograr su 3%, su 6%, su 12%, etcétera, pero de repente ese seguimiento o esa falta de seguimiento que se tiene que tener por lo menos, yo digo que 2 veces al mes,
que es lo que hace que de repente el equipo se sienta enganchado y quiera seguir avanzando, ¿no? Ya. Sí, por favor. La No, parte de la, bárrela, por favor. A ver si te deja tabata. La parte de la construcción de los mensajes también eso es bien importante, que tu equipo pueda repetir lo que tú estás haciendo sin depender de ti, definitivamente se vuelve también algo bastante interesante para que definitivamente pues ese equipo siga avanzando y se siga edificando, ¿sabes? Entonces, definitivamente no olvidar estas bases como parte de ese crecimiento si queremos seguir mejorando y que el equipo siga haciendo sinergia. Ahora, algo bien importante. Cuando hablamos de la actividad diaria, aquí sí me gusta enfocarlo y me gusta platicarlo porque esto es bien importante. La actividad diaria tiene que ver con algo que no es negociable en esta industria y que todo el mundo sabemos y que tiene que ver con el patrocinio personal, ¿sabes? Entonces me pasa de repente que a veces tengo revisiones con los equipos y por una otra razón pasa que de repente, aunque haya meses como ahorita que tenemos en la promoción del café, pasa que de repente el patrocinio personal queda olvidado o pasa que de repente el director también, digamos que dice, híjole, es que ahorita a lo mejor no se me está dando porque estoy apoyando a mi equipo en prospectar, en que a lo mejor en que mi equipo crezca y a lo mejor que esta líder que ya ahorita traigo al 22 con la gente que vamos a estar, a lo mejor yo le voy a ayudar para que llegue a un 25% y ya me tiene citados ciertos prospectos, entonces puede crecer y eso puede hacerme llegar a mi bronce, Alfonso. Y yo digo, como estrategia está perfecto. Pero definitivamente el patrocinio personal es algo que tú debes seguir construyendo mes a mes, sobre todo si quieres llegar a tus siguientes niveles y sobre todo también seguir fortaleciendo tus diferentes formas de ingreso. La activación rápida. Y esto pasa muy a menudo, ¿sabes? Sucede que a veces ya tienes las personas, ya las prospectaste, ya se registraron y está ahí todo perfecto. Pero luego pasa que de repente no se genera una activación rápida en las primeras 72 horas. Y yo te diría, se vuelve clave también que durante esas primeras 72 horas haya un contacto como patrocinador, sea tuyo o de tu línea descendente con la gente que está prospectando para hacer que también obviamente las personas se activen y por ende también pues tengan esos primeros objetivos o ese primer paso o esa primera meta en ese primer mes, etcétera, ¿no? Pero definitivamente también se vuelve esencial y es parte de la actividad diaria. La duplicación simple, ¿sabes? O sea, que todo lo que estás haciendo realmente lo entienda tu equipo de trabajo, o sea, que sea un lenguaje sencillo, que sea un lenguaje entendible, que el sistema que estás hoy por hoy operando es algo que pueda entender tanto una farmacia influencer que ya tiene, no sé, 2 años y que hoy por hoy a lo mejor está en un rango ya alto o superior, hasta un líder que acaba de entrar o está tomando por primera vez una capacitación contigo. Entonces, hazlo definitivamente simple. Y definitivamente algo también importante, el seguimiento semanal. Y el seguimiento semanal lo vamos a ver un poquito más adelante, con qué indicadores son claves para poder llevar a cabo un seguimiento 360 con los líderes, ¿sabes? Y con ello, definitivamente también hay que hablar de un modelo de liderazgo. A veces de repente se tiende mucho a seguir el primer modelo. El líder generalmente vende, persigue, resuelve, es aquel que anda resolviendo en los temas del equipo y generalmente siempre está empujando. ¿Cuál es el resultado de repente de este líder? Pues definitivamente llega un momento en que ese líder llega a un determinado cansancio o estancamiento y recuerda que lo que no se duplica dentro del equipo, siempre se va a volver dependencia. Sin embargo, un líder que enseña una rutina sencilla a invitar, a activar, a acompañar y a duplicar, el resultado, por el contrario, va a ser un volumen sostenible y ese volumen sostenible a la larga va a dar una profundidad, que es lo que también estamos buscando. Entonces, recuerda que todo aquello que se mide, se mejora y recuerda que lo que se enseña definitivamente se multiplica. Entonces, ubica actualmente en qué modelo de liderazgo estás trabajando y cuáles son las adecuaciones o áreas de oportunidad que hay que seguir para poder tener unos mejores resultados, ¿vale? ¿Qué más quiero comentarte? Y te hablaba de 5 pilares dentro de un equipo sólido. ¿Cuáles son esos pilares que de alguna manera va a hacer que tu equipo se vuelva más sólido y siga creciendo? El uno es hablar con claridad. Y con claridad se habla, o definitivamente tiene que ver con lo que hacer esta semana, que cada semana tu equipo tenga un objetivo. Independientemente de cómo lo estés trabajando, sí o sí, cada semana tu equipo debe tener un objetivo. Sea en volumen, sea en ventas, sea
en prospección, sea a lo mejor en reconocimiento, etcétera, pero todo debe tener un objetivo claro y definido por semana, ¿sabes? Segundo, la actividad, algo bien importante. Si sabemos que una personita, un nuevo Pharmacy Influencer, después de esta primera entrevista o que tu equipo está entrevistando para poderlo llevar hacia, sea una venta de inauguración, sea una venta nocturna, sea una venta inicial, como tú le llames actualmente dentro de tu sistema, tiene que ver también con promover por lo menos esos 75 puntos como base de movimiento. Entonces, a veces no fijamos esa meta, no fijamos ese estándar y pasa que nuestros FIs, por más que se activan, pues continúan como FIs que no son actualmente farmas influencers activos, ¿sabes? Entonces, si queremos llevarlos hacia un objetivo y que vea una primera ganancia, mínimo debemos establecer un estándar de actividad y que vaya alineado con los 75 puntos para que pueda también cobrar ese Farmas Influencer sus diferentes formas de ingresos, ¿sabes? La otra tiene que ver con el patrocinio. Entonces, ese pilar también definitivamente se vuelve importante. Que haya nuevos Farmas Influencers, que nuestro nuevo Farmas Influencer o nuestro actual Farmas Influencer esté conociendo cómo patrocinar, mejorando esas técnicas y por ende creciendo su equipo. El cuarto, no menos importante, el seguimiento. Y tiene que ver con aquellos mensajes que están mandando de forma diaria, de forma consecuente, esas listas que a lo mejor de repente hay que bajar del back office para poder darle seguimiento, esos cierres diarios que está teniendo con cada integrante de su equipo, con cada gente que está integrando su equipo, definitivamente también van a constituir parte de ese pilar sólido para poder edificar tu director. Y el último, el quinto, no menos importante, creo que es uno de los más importantes, el reconocimiento, celebrar los avances del equipo, así sea que a lo mejor, no sé, reactivó ciertas personas, que a lo mejor hizo tantas ventas, no sé, con su equipo, que a lo mejor logró llegar a su siguiente nivel de bonificación. Cualquiera que sea el pilar de reconocer, definitivamente se vuelve importante y hay que plasmarlo y hay que promoverlo y hay que promocionarlo dentro del equipo, ¿sabes? Recuerda que algo sólido o la parte de un liderazgo sólido tiene que ver con la parte de simple, más sumarle la constancia y sobre todo también que se vuelva algo medible. Entonces eso nos va a dar la solidez que estamos buscando dentro del negocio. Y te hablaba del sistema, ¿sabes? A mí me costó muchísimo entender de repente lo que era el sistema dentro del multinivel. Este, y bueno, te lo quiero resumir aquí de una manera muy fácil y muy sencilla. El sistema no es otra cosa más aquello que hace un nuevo farma. Es todas aquellas actividades que tiene que hacer un nuevo Pharmacy Influencer o un Pharmacy Influencer en tu equipo, dentro de tu organización, hoy, mañana y esta semana. Eso es lo que se le define como sistema, ¿sabes? Todas aquellas actividades que tú estás promoviendo dentro de tu equipo de trabajo para darles esos objetivos a ese farmacia influencer hoy, mañana y esta semana. Yo diría que así sea todo el mes, sabes que tú estás trabajando. Entonces, eso es lo que se refiere con sistema. Todas aquellas actividades que nos ayuden a alcanzar los objetivos o el éxito de nuestro farmacia influencer. ¿Ok? Entonces recuerda con esto que efectivamente los bonos, cuando ya hablamos de las formas de ingreso, los bonos no crecen cuando la estructura genera volumen, no, sino cuando el líder, perdón, el bono crece cuando la estructura genera volumen, no cuando el líder carga con el resultado. Y eso definitivamente es bien importante, ¿sabes? Entonces, entre más estructura tengas con tu equipo de trabajo, va a ser mucho más fácil que tanto bono de grupo como bono de liderazgo sigan creciendo y no cuando tú estés dando seguimiento y perseguimiento a tu equipo de trabajo, ¿vale? Y hablando del bono del grupo, que todos sabemos que es una de las 10 formas de ingreso que tenemos en Pharmacy, ayúdame con un número 3 para saber si todos entendemos lo que es el bono del grupo y cómo se construye. A ver, quiero primero calibrar aquí cómo andan los ánimos esta noche. Ok, ya por ahí veo varios. 3, muy bien, muy bien. Anótame un 2 si tienes todavía dudas de cómo se construye el bono del grupo, porque vamos a hablar ahorita un poquito de esa parte. Ok, pues veo muchísimos tres. Creo que a todos vamos en sintonía. Por ahí uno que otro dos. Ok, perfecto, Lau. No te preocupes. Creo que vamos bien. Ok, creo que no tienen más respuestas. Por ahí dos. Ok, bueno, déjame platicarte. El bono del grupo tiene que ver con una de las 10 formas de ingreso en farmacia. Se calcula, obviamente, con base en tus líderes directos. ¿Sabes? Una vez tú vas a ganar siempre la diferencia de tu porcentaje de bonificación versus el porcentaje de bonificación
de tu líder directo, ¿sabes? Entonces, esa diferencia, el volumen grupal que está generando tu líder, es lo que te va a pagar Pharmacy como bono de grupo. Entonces, recuerda que ese bono de grupo se va a construir de un equipo activo. Siempre va a ser el porcentaje diferencial tuyo versus el de tus líderes directos. Y algo bien importante y que a veces me pasa cuando sesiono con directores que la mayoría olvida, ¿sabes? Sobre todo cuando van empezando los directores y de repente dices, híjole, ya estoy en mi director y quiero ganar más. Y de repente dices, sí, quiero crecer a mis líderes que están en, no sé, en el 12 en el 9%. Pero nos olvidamos también de algo bien importante. Los clientes consumidores, es decir, todos los farmas influencers, que aún así sean clientes consumidores, que no llegan ni, así, ni siquiera a su 3% también cuentan para la construcción de este bono de grupo. Y esto se vuelve bien interesante. ¿Por qué? Porque esas personitas o esos clientes consumidores que de alguna manera tomaron promociones como esta, la de ingresarse a Pharmacy con el café, dice, híjole, yo quiero ingresar, pero bueno, pues recuerda que Alfonso que nada más quiero consumir. Entonces me inscribo con el café y a veces tendemos a olvidarlos, a decir, híjole, pues es que no está llegando un porcentaje de bonificación, seguramente no me cuenta, a lo mejor me cuenta para los laterales, pero bueno, X. Definitivamente sí te cuenta y te cuenta para la construcción de ese bono de grupo. Y aquí me gusta siempre que sesiono con directores decirte como lo siguiente, y te lo dejo en modo reflexión y ahorita te voy a empezar a compartir algunos datos interesantes. 2.500 puntos de puros clientes consumidores, es decir, que tú ya como director tienes una base diferente de clientes consumidores que están registrados a Pharmacy, que generalmente compran menos de 75 puntos o menos de 200 puntos. 2.500 puntos que provengan de este segmento de clientes consumidores para ti como director te genera un bono de grupo aproximadamente de 10.700 pesos. Entonces imagínate la posibilidad de poder crecer tus ingresos en esta forma nada más, en este puro bono de grupo, pues se vuelve realmente algo bastante, bastante interesante. Ahora déjame compartir otro dato todavía más interesante antes de pasar a este slide. En Pharmacy, bueno, tenemos, cuando hacemos una parte de medición de indicadores por parte, digamos que del promedio de pedidos que entran al mes, ¿sabías que en promedio en Pharmacy México entran, cada Pharmacy a nivel nacional, en promedio entran 1.5 pedidos por mes? ¿Esto qué significa? Que bueno, en promedio o la mayoría de nuestros farmas influencers ingresan más de un pedido al mes. Y esto también se vuelve un dato interesante. ¿Por qué? Porque significa que si ya comunicamos en algún momento las estrategias, los listados, los productos, las ofertas, las promociones, lo que estemos trabajando, tenemos, digamos que dos oportunidades de que ese farmacia influencer ingrese por lo menos un pedido en el mes, ¿sabes? Entonces eso vuelve bastante interesante porque aumenta las posibilidades de poder llegar con mucho más volumen a lo largo del mes, ¿sabes? Y bueno, regresando así, cerrando el paréntesis de datos, déjame ahora seguir con el tema del cálculo del bono de grupo. Te comentaba que el cálculo del bono de grupo tiene que ver definitivamente con todo el porcentaje diferencial del tuyo versus sus líderes. Y seguramente hemos visto este slide ya, sobre todo cuando hablamos del plan de compensación, que esa es otra clase aparte que seguramente me tocará reforzar con ustedes más adelante. Tiene que ver con definitivamente pues que este diferencial es lo que tú vas a ganar o lo que va a construir esta parte de bono de grupo, ¿sabes? Tu diferencial de ti como líder versus el diferencial, por ejemplo, de tu líder directo que esté logrando algún porcentaje de bonificación. Todo eso, a resumidas cuentas, se saca la diferencia, algunas fórmulas para descontar el IVA y multiplicarlo por el porcentaje o por el dólar, a como lo toma Pharmacy, es lo que va a construir la parte de ese bono de grupo que ahorita no lo voy a profundizar, pero sí quería hacerte referencia de cómo es que se edifica y cómo es que tú, activando más líderes directos, puedes crecer esta base exponencial y que definitivamente hoy por hoy, en algunos casos de director, construye inclusive más del 50 al 60% de la construcción del cheque, ¿sabes? Cuando eres director. Cuando empiezas a avanzar hacia los siguientes niveles, llamas el líder oro, líder, líder platino, líder diamante, líder esmeralda, va aumentando obviamente hacia el bono de liderazgo. Pero cuando estás en tu director bronce, definitivamente el 60% del cheque, o si no es que más, viene
de la parte de la construcción del bono de grupo. Por ello es bien importante tener una primera generación mucho más desarrollada para que eso te ayude a incrementar las posibilidades de tener un mejor bono de grupo, ¿ok? Entonces recuerda que el líder duplicador no es menos héroe, sino es más sistema. Eso tiene que ver con estas 6 directrices que definitivamente te van a ayudar a que obviamente esto sea mucho más fácil el tener un equipo más sólido en tu primera generación. Primero, seguir dirigiendo con el ejemplo, ¿sabes? Es decir, hacerlo primero antes que tu equipo va a hacer que tu equipo siga confiando más en ti. Simplifica las cosas, las actividades, convierte todas esas ideas que tú estás trabajando con ellas o con ellos en acciones de menos de 15 minutos. Dale acompañamiento, no abandones a tu equipo, sobre todo si es nuevo en su primera semana, yo diría que en sus primeros 3 meses, ¿sabes? En lo que lo vas construyendo o moldeando para enfocando hacia sus primeras metas, ¿sabes? Medir definitivamente se vuelve interesante porque trabajas con datos como la actividad, el volumen personal, el patrocinio. Hablamos también del reconocimiento y también de seguir formando más líderes. Y algo que también definitivamente refuerza el tema de participación con el bono del grupo tiene que ver con el fortalecer tu primer nivel como la base de todo director, ¿sabes? Entonces esto es muy importante. Cuando tú ya estás en el nivel director y quieres seguir avanzando, tu primer nivel debe ser lo más sólido que tú tengas en la estructura de tu organización. Porque recuerda, y aquí te va otro dato interesante que también quería compartirte esta noche, por regla general o por regla de negocio, el porcentaje de actividad de los farmers influencers en cada una de las organizaciones en meses normales donde no hay, por ejemplo, un hot sale, un buen fin, alguna promoción especial, digamos que siempre va a rondar en la mayoría. Y eso es solo un promedio. Digo, si tienes otro promedio puede ser la excepción, pero en la mayoría oscila entre un 35% a un 40-45% en meses normales. En meses muy buenos, cuando hay, por ejemplo, un buen fin, un hot sale, etcétera, puede llegar a promedios de un 60-65%. ¿Qué pasa entonces si tú tienes 10 personitas en tu primera generación y hablamos de un mes normal? Pues definitivamente tú corres el riesgo o digamos que puede pasar que nada más se activen esas 10 personitas de tu primera generación de 3 a 4, ¿sabes? Pero ¿qué pasa si tienes un equipo más sólido? Si tuvieras 100 personas. En meses normales, pues puedes contar hasta con unas 35, 40 personas que se activen en tu primera generación, ¿sabes? Y así sucesivamente. Entonces, hablar de un primer nivel sólido o activo tiene que ver definitivamente con estabilidad. Estabilidad en tu director, a que de repente tú también no estés preocupado por tus puntos laterales, a que tengas esa solidez dentro de tu volumen y no solamente estés de repente alcanzando los 5,000, los 10,000 puntos de volumen grupal, sino que sepas que eso mismo ha ayudado a que obviamente se cree esa profundidad que haga que tu volumen grupal se sostenga y se mantenga y haga que tu director cada vez vaya siendo mucho más sólido, ¿sabes? Entonces, algo bien importante y hay que trabajar con indicadores de una vez que tú eres director. Y estos son de alguna manera 5 indicadores que te voy a compartir esta noche y que quiero que te quedes con ellos porque creo que son los más importantes que hay que sí o sí trabajar para poder seguir con esta solidez en tu director. Y uno de ellos tiene que ver con la actividad, lo que te decía, seguir buscando que tus líderes estén por lo menos activos con 75 puntos más porcentaje de líderes con 75 puntos, pues te va a volver de alguna manera un director más sólido. Tus patrocinios, que haya nuevos patrocinios por líder, saber también manejar esas metas, sobre todo también si tu equipo de trabajo lo quieres enfocar hacia un diferente porcentaje de bonificación. La parte de la retención también, o sea, esa recompra, ese segundo pedido, todo eso va a contar definitivamente para que tu equipo siga en el juego y tú sigas avanzando. El volumen, seguir fortaleciendo siempre el volumen personal más el volumen grupal, va a ser esa sinergia para que tú también puedas ver esos avances y la profundidad. Definitivamente el traer nuevos líderes o el tener un equipo de liderazgo más sólido en primera generación, pues va a desencadenar como tal una profundidad dentro de tu organización. Recuerda que cuando tú analizas esto y revisas qué indicador no estás teniendo, ese crecimiento de semana es lo que tú puedes empezar a trabajar o a darle seguimiento de una manera más puntual con tu equipo de trabajo. Y bueno,
Ya hablando un poquito de la duplicación, quiero hablarte un poco de cómo mejorar esos mensajes sencillos y repetibles con tu equipo. No tiene que ver con, puede ser mensajes también de oportunidad, de seguimiento, de activación y de cierre. Definitivamente puedes ir enfocando dependiendo cuál sea lo que tú estás trabajando con tu equipo. Por ahí te ponía algunos ejemplos para que eso también te ayude a poder seguir avanzando y a llegar a tus objetivos, ¿sabes? Y hablando otro de los bonos que también se libera cuando tú eres director y que es uno de los bonos que también es interesante y que te digo que empieza a volverse más parte de la construcción de un cheque sólido, tiene que ver con el bono de liderazgo. Entonces, cuando tú llegas a director, recuerda que ya empiezas a ganar de tus líderes altos, de los 25, 22 y 18, pues empiezas a ganar un porcentaje dependiendo las generaciones y dependiendo el título que estés alcanzando. Y quise ponerte este cuadrito nada más como referencia. Seguramente, te digo, ya lo has visto, ya te lo conoces, ya sabes más o menos cuánto obtienes de tus primeras generaciones, pero sobre todo también para que analices cuáles son esas posibilidades de pago que tú puedes tener si empiezas a desarrollar más líderes en los diferentes porcentajes de bonificación, ¿sabes? Entonces, recuerda, el bono de liderazgo, pues es un bono de liderazgo que se construye. Y uno de los errores más comunes que a veces me toca de repente pues revisar cuando platico con diferentes directores, me dicen, bueno, es que si llego a director, si llega a director mi líder, pierdo, ¿sabes? Alfonso, mi cheque se hace menos y de repente entonces ya no voy a ganar bono de grupo. O otra de las frases que de repente escucho y quise ponerla nada más como referencia esta noche, dice, si llega al 18 o 22, ya no me cuenta en laterales, Alfonso, entonces mejor que ahorita sigan su 15, sigan su 12, y yo te diría, no, al contrario, la respuesta es, si desarrollo más líderes altos en mi equipo, me ayuda a incrementar mi bono de liderazgo, definitivamente, entre más líderes altos tengas dentro de tu equipo de trabajo, va a hacer que ese bono de liderazgo se vuelva más fuerte y tú tengas, por obvias razones, un cheque más grande. Tener nuevas generaciones de directores y por ende también lograr tu siguiente nivel, ¿sabes? Entonces, esas son las verdaderas respuestas para poder que sea como un motivante para que tú puedas empezar a desarrollar más líderes fuertes. Entonces, recuerda, no depender también de una sola línea te permite que tu negocio crezca con estabilidad, profundidad y multiplicación. Y eso quería comentártelo porque a veces pasa también que a veces ya cuando llegas a director y dices, híjole, tengo dos líneas que, bueno, están llegando al 22 y yo estoy cerrando con 7,000 puntos, 7,500 puntos, ¿sabes? Y yo te diría, entonces realmente, pues no estás creciendo como líder, estás dependiendo únicamente de dos organizaciones fuertes y ese es donde viene el reto para volver a lo que te comentaba, seguir fortaleciendo una primera generación, hacer una primera generación más sólida, más amplia y eso te ayude también a la vez a tener mayor profundidad y mayor multiplicación, ¿sabes? Recuerda que la verdadera duplicación comienza cuando tus líderes también aprenden a liderar. Y creo que con eso era lo que quería compartirte esta noche. Si te fijas, era una reunión bastante corta, pero creo que daba con unos objetivos bastante claros de hablar de la parte de la construcción de equipo y cómo a la vez solidificar tu director. No sé si haya dudas, comentarios, dejar de compartir.